Conquistando las fortalezas imposibles, ese es mi tema de esta mañana. Quisiera comenzar con la próxima transparencia, gracias David, leyendo para ustedes esta afirmación que hace el apóstol Pablo. Dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, somos seres humanos que vivimos en este cuerpo, no militamos, no combatimos, no peleamos según la carne. Porque las armas de nuestra lucha no son de naturaleza humana, carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta es una afirmación muy notable que tiene un contenido muy profundo, muy vasto. Hace un tiempo atrás, un caballero me hablaba y me decía, pastor, estoy buscando nueva iglesia, porque donde crecí me decían que el cristiano, si acepta a Jesús, le va a ir siempre todo de maravilla. Va a tener plata, va a tener salud, va a tener todo muy bien. Pero yo no soy cristiano, las cosas me están yendo muy mal. Y entonces, ¿cómo se explica? Me decía, a mí me enseñaron que si usted acepta a Jesús, se sube en la alfombra voladora y se acabaron los problemas y no hay ninguna lucha que hacer. Cuando escuchaba a este hombre me daba cuenta de lo que es el error que muchas personas están predicando y otros creen en el día de hoy. De que si venimos a Cristo, una vez que pasamos la puerta de la salvación, el camino que nos espera es un camino descendiente y ancho y todo fácil. Pero el Señor nos enseñó que es todo lo contrario. Es un camino angosto, ascendente, cargado de vallas, de obstáculos, de problemas, y que ustedes y yo tenemos que hacer una lucha, como individuos y como iglesia. Y justamente ese es el tema que ilustra a la perfección la historia que tenemos por delante en esta mañana en Josué capítulo 6. Ustedes y yo hemos seguido al pueblo hasta aquí. Es Dios que está buscando bendecirles, es Dios que está buscando llevarles a un lugar donde puedan vivir en seguridad, en paz, bajo la protección de Él. Y sin embargo, hay una tarea que ellos también tienen que hacer. El Señor tiene el poder, pero ellos tienen que colaborar con Él. Ellos tenían que avanzar, tenían que cruzar el Jordán. Dios lo abrió, pero ellos tenían que cruzar. Ahora iban a tener que plantar, para tener una cosecha, plantar el suelo, tener una cosecha, comer, etcétera, etcétera. Pero lógicamente, esta tierra donde iban estaba llena de enemigos. Gente que había vivido ahí por siglos, que declaraban ser su territorio y lo reclamaban como propio. Y ahora la nación, bajo la orden de Dios, tenía que cumplir una tarea de desalojar y, como vamos a ver, ejecutar juicios contra estas civilizaciones. Es por eso que cuando yo me acerco al libro de Josué, capítulo 6, encuentro varias cosas excepcionales. Primero, un plan de batalla excepcional. ¿Han escuchado alguna otra guerra que se haya ganado de la manera que se conquistó esta ciudad? No creo. Este milagro ocurrió una sola vez en la historia por el poder de Dios y nunca más se ha vuelto a repetir ni se volverá a repetir. Y lo primero que me llama la atención es un anticipo excepcional, porque allí tienen el mapa. Jericó es la primera ciudad que está cruzando el Jordán. Si ellos no la conquistaban, no podían conquistar el resto del territorio. Dejar esa ciudad a la espalda de ellos, no, los iban a atacar después, imposible. Lo primero que tenía que caer era Jericó. Y sin embargo, encontramos que el Señor ya tiene todo el terreno preparado. Cuando estudiamos el capítulo 2, le escuchamos a Rahab decir, estamos aterrados porque el Dios de ustedes ha hecho milagros gigantescos cuando salieron de Egipto. Y después que el pueblo cruzó el Mar Rojo, más se acentuó esa sensación de desasosiego, porque si pudieron cruzar el Jordán, en seco, nuestro destino está sellado, no hay salida, estamos muertos. Y es notable, ¿no?
Porque esto era el cumplimiento de una promesa de cómo trabaja Dios. Cuando estaban todavía ya apenas salidos de Egipto, les dijo: en toda nación donde pongas el pie haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan de ti. Antes que Israel pudiera tirar la primera flecha, ya estaba todo decidido. El Espíritu de Dios llegaba y amedrentaba con su poder a los habitantes, y eso es lo que le pasó a los de Jericó. Lo cual me lleva a que si realmente hubo un anticipo excepcional, una promesa de Dios de que Él iba a obrar, encuentro también una promesa excepcional en estos versículos. Versículo 2. Le dice: te he entregado toda la tierra, te he entregado a Jericó con su rey y con sus varones. Noten bien que en la mente de Dios el tiempo verbal está en pasado. Es una transacción sellada, terminada, completada. Solamente ahora tenían que proceder y actuar. Y acá realmente me gusta recordarles de que es esta promesa excepcional. Una más atrás, David. Creo que te me fuiste una muy adelante. A ver. El diablo toca el PowerPoint. Estaba predicando los otros días en Honduras y de repente había desaparecido un slide. Y ahora me pasa lo mismo. Bueno, ok, no es nada. Gracias, querido. Estás haciendo muy buen trabajo como siempre. Lo que les quería decir es esto. Que en la mente de Dios está todo decidido. Pero ahora ellos tenían... aquí hay un asiento lindo. Gracias, querida, bienvenida. En la mente de Dios, ellos ahora tenían que pasar. Y entonces, lo que les quiero recordar es esto. Que todas las promesas de Dios son iguales a un cheque que ustedes y yo recibimos. Yo a usted, como soy multimillonario, le regalo un cheque por $1.000.000. ¿Le gusta recibirlo? Amén, ahí vamos. Y ese cheque tiene valor por $1.000.000. Yo se lo regalo. Pero si usted no lo lleva al banco y lo deposita, ¿de qué sirve tener un cheque de $1.000.000? La fe es la que deposita el cheque. Dios nos hace promesas. La Biblia está llena de promesas. Pero ustedes y yo somos los que tenemos que depositar el cheque. Y en este caso Josué recibe de Dios diciendo: te he entregado todo, está liquidado el asunto. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a creer o iba a dudar? Menos mal que Josué creyó. Vamos a la próxima, ahora sí, David, gracias. Entonces, leemos de este plan extraordinario de Dios. Lo que van a hacer es esto, les dice. Van a conquistar la tierra, la ciudad, de acuerdo a mi plan. ¿Cuál es mi plan? Muy bien. El arca de Jehová era el corazón de la nación. Eso simbolizaba y declaraba que el Señor estaba en medio de este pueblo. Ningún otro pueblo tenía esa arca. Esa arca era sagrada. Esa arca un día iba a estar en el lugar más sagrado del tabernáculo y luego en el lugar más sagrado del templo. En ese lugar era donde Dios se encontraba con la nación. Y esta nación tenía que aprender todas estas cosas. Y le dicen: lo más importante en la batalla es el arca porque indica mi presencia. Pero el arca es tan sagrada que ustedes van a anunciar y van a declarar mi gloria declarando con las trompetas, 7 sacerdotes. Y antes de ellos vamos a dividir el ejército. Mitad adelante, mitad atrás la retaguardia. Y ustedes van a dar la vuelta a la ciudad. ¿Cuán grande sería Jericó? No sé. Bastante grande porque los muros, según nos cuentan los que han hecho arqueología últimamente, parece que había no solamente un muro, sino 2 muros. Uno bien grueso, separado por otro más. Y uno dice: wow, estos sí que estaban fortificados. Me imagino, ¿qué habrá pensado Josué antes de que el Señor se le apareciera y le diera este plan de batalla? ¿Cómo conquistamos esta ciudad? Militarmente es imposible. Pero el Señor tenía un plan mucho más sabio y mucho más poderoso. Y realmente me hace acordar a la promesa que encuentro ahí en Juan capítulo 6. ¿Se acuerdan del relato? El Señor
tiene una multitud a la orilla del mar de Galilea que está hambrienta y les dice a los discípulos, che, ustedes denle de comer. Y lo que nos agrega es, al decirle ese desafío a Felipe, lo está haciendo para probarlo, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Mis queridos, nadie toma de sorpresa a Dios. Él tiene un plan que rige desde antes que el universo fuera creado. ¿Y qué les puedo decir? Es la alegría más grande que tiene un ser humano entrar y ser parte de ese plan. El pueblo de Israel tuvo ese privilegio en el Antiguo Testamento. Ustedes y yo, si confesamos a Jesús, tenemos este privilegio ahora que vivimos en el Nuevo Testamento. Y fíjense bien, porque entonces acá hay mucho para hablar, no me quiero detener y demorar con muchos detalles, pero el número 7 es el número de la perfección. Es el número que nos indica la divinidad, la perfección, la infinitud, la gloria de Dios. Y es por eso que Él hizo todo en 7. Necesitó 7 días para restaurar el universo, 6 días para crear, 1 día para descansar, 7 días. Ahora le dice, van a dar 7 vueltas, 7 sacerdotes. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, no elija el 6. Ese no es un buen número. Ruegue cumplir 77 y no 66. Ahí está. Ok. Pero indudablemente nos recuerda de que Dios tiene cosas que ustedes y yo no sabemos, no las vemos, pero que en la mente y el corazón de Dios representan su santidad y nos dice, hagan esto, les va a ir bien. Y el plan era 1 vuelta, 2 vueltas y al 7º día, pum, 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 pum. Muy bien. Qué desafío para las mujeres quedarse calladas 7 días, qué bárbaro. Uy, qué bárbaro, qué golpe bajo que dio el pastor esta mañana. Muy bien, bueno. Iban a tener su oportunidad en el 7º día y gritar a voz en cuello, ahí está. Entonces encontramos la segunda parte del relato, que es que hubo un plan de batalla excepcional. Gracias. Próxima. Ahí estamos, una obediencia excepcional. ¿Qué hizo Josué? Todo lo que le dijo Dios, él lo cumplió al pie de la letra. Era un desafío a su fe. ¿Caerían las murallas al cabo de 7 días? ¿Cumpliría el Señor? Evidencias tenían de que el Señor tiene poder. Él lo conoció por años a Dios. Él vio todo lo de Egipto, todo el cruce del Mar Rojo, todo el cruce del Jordán. Así que estoy seguro que en la mente de Josué no había ninguna duda. Pero ¿y el pueblo? Y José, como un líder disciplinado, competente, creyente en Dios, dio la orden y organizó la tarea. Y creo que no hace falta repetir lo que leímos juntos. Pero primer día, el ejército, los sacerdotes sonando la trompeta, el arca, el ejército, el pueblo atrás, dieron vuelta a la ciudad y en silencio volvieron. Segundo día, lo mismo. Tercero, y finalmente en el 7º día ocurre el gran cambio. Y uno dice, ¿cómo se habrán sentido los hebreos? ¿Cómo se habrán sentido los de Jericó? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y sin embargo, ustedes y yo leímos cómo en el momento adecuado, al gritar el pueblo, nos dice el libro de Hebreos, capítulo 11, los muros cayeron por la fe. Hay gente que se acerca a estos relatos y quieran descubrir que las ondas del sonido con cierta frecuencia y vibraciones pueden tirar abajo. Yo lo único que sé es que las ondas cuando gritamos mucho me dejan sordo. Pero en este caso tratan de explicar lo que solamente Dios puede hacer. Y para Dios no hay tarea imposible, así que los muros se hicieron como si pulverizaron como si fueran arena. No quedó nada y el pueblo entró. Pero acá hay 2 advertencias excepcionales que creo que tienen que ser marcadas. La primera es que tiene que ver con el tema de las primicias y la santidad a Dios y darle a Él el primer lugar. ¿Cuál es ella? Vean ustedes.
Leímos juntos, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, al anatema, como leímos, a lo que es maldito, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en su tesoro. ¿Por qué da el Señor esta orden? Porque quiere que el pueblo aprenda a reconocer el señorío de Cristo. En el día de hoy hay muchos que dicen ser cristianos, pero Cristo no es el Señor de sus vidas. Tienen un cristianismo mezclado, hacen su propia voluntad, sus propios deseos, sus propias ideas. Si Cristo no es Señor, no somos cristianos. Cristo no vino a ser seguidores, vino a decir, hijo, te tomo para que te cambiar todo tu estilo de vida y me declares a mí tu Señor y hagas mi voluntad en todo lo que te digo, no en lo que te conviene únicamente. Y en este caso tiene que ver con resistir una tentación, y vamos a ver el domingo que viene que la cosa no salió muy bien. Porque hay muchos que son honestos porque nunca han sido tentados. ¿Pensó eso? A mí me llama la atención cómo los políticos se corrompen. ¿Por qué? Porque hay plata. Y muchos dicen, no, yo nunca robaría. Conozco muchos que cuando tuvieron la platita en la mano, cayeron también. Y mis hermanos, la idolatría, ya vamos a hablar, la avaricia es una idolatría. Y en este caso, el Señor les dice, guarda, ustedes ahora van a tener que llegar a ese lugar. Y no debe quedar ser viviente con vida. Y todo lo que es precioso es para mí. Y ustedes van a decir, ¿Dios necesita oro y plata? No, queridos, Él es el dueño de todo. Él usa el oro para pavimentar las calles del cielo. Nosotros lo ponemos en los bancos para cuidarlo. Dios está... No. Pero lo que le quería enseñar a aquel pueblo es que Él es un Dios de orden, de prioridades claras, es un Dios sagrado. Hay cosas que para ustedes y para mí en nuestra ceguera no las vemos. Dios le estaba enseñando a esta gente, no me traigas a mí las obras, dame lo mejor. Y dice, lo vamos a poner en la casa del Señor. ¿Qué casa del Señor si no había casa del Señor? No todavía. Pero iba a llegar el día que el tabernáculo iba a estar en funcionamiento, iba a llegar siglos más tarde el templo. Y el Señor le enseñó a aquel pueblo que todo lo que tenía que ser para Él tenía que ser de lo más caro, de lo más precioso. Esta es una lección de mayordomía, mis hermanos. El pueblo de Dios estas cosas tantas veces le toma mucho tiempo comprenderlo. Está muy bien. Pero quiero que sepas, querido, que el Señor anhela que siendo que Él te ha dado todo lo que ha dado, y que es Él el que tira abajo tus jericós y te trae la bendición, que tú le reconozcas y tengas gratitud para con Él, y que no es muy difícil que una vez a la semana le dediques ese día a Él. El día domingo no es tuyo, es del Señor. No te pertenece a ti, ni es para celebrar los cumpleaños de tu hija ni de nadie. Ese es el día del Señor. Si querés celebrarlo porque cae en domingo, hacelo la tarde después del culto. Pero quiero decirles esto, que el día domingo es un día sagrado. Benditos los que dicen, pastor, ore por mí para que el Señor me cambie en el trabajo, el turno, para que pueda estar en la casa de Dios. Al que ora así, Dios siempre le bendice. Porque el que conoce a Dios quiere estar aquí, quiere ser parte de su causa, quiere ser parte de lo que Él está haciendo, queremos enriquecernos. ¿Cómo no querer estar con Él cuando ha hecho todo lo que ha hecho y todo lo que nos ha dado? Y lo que le está enseñando a este pueblo es, pueblo, aprendan. No me vengan con sobras, denme lo mejor y van a ver lo que yo voy a hacer por ustedes. Si quieren, hoy no tengo tiempo para leerlo, retrocedan al libro de Éxodo, donde están todas las promesas de lo que Dios va a hacer luego del capítulo 20. Es impresionante lo que les promete. Y solamente lo que les pide es, denme un poquito de fe, denme un poquito de obediencia, denme en el primer lugar y van a ver lo que hago con ustedes. Mis hermanos,
nunca vamos a perder dándole el primer lugar al Señor. Más bien le vamos a abrir las puertas para abrirle las manos a las bendiciones que quiere derramar. Nunca te olvides. Pero en estas advertencias excepcionales hay una que es más brava. ¿Cuál es la lección? Ejecuta el castigo del Señor. Ustedes y yo leímos este relato. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer y joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas, los burros. Cuidado a los que no estudian que les va a tocar. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Interesante, ¿eh? Muchos leen esto y dicen, pero este parece un terrorista árabe. Este parece que formó talibanes. Mis hermanos, qué distinta es nuestra perspectiva a la perspectiva de Dios. Alguien pregunta, ¿por qué Dios dio orden semejante de destrucción, de aniquilación de esta ciudad? Hizo eso con esta ciudad y dos más, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué ordena que no quede ser humano con vida ni animal? Mis hermanos, ustedes y yo no vemos el mundo espiritual. Ustedes y yo no entendemos lo que está del otro lado, rodeándonos continuamente. Pero miren, si nosotros vivimos en una sociedad que no se ha descompuesto hasta llegar a ser una cloaca, es porque hay una gracia que se llama la gracia previniente de Dios. Y es que Dios, por amor a nosotros, nos protege a toda la sociedad, haciendo salir el sol sobre buenos y malos, como dice el Sermón del Monte. Y nos protege de 1.000.000 de atrocidades que ocurren. Y quiero que comprendan que aún en el día de hoy, en la Norteamérica sofisticada, estamos llenos de gente que son depravados hasta un nivel que usted no se lo puede imaginar. Son pervertidos morales, son seres humanos que yo no sé cómo Dios los aguanta con vida. Antes de pensar que Dios hizo mal en ejecutar este juicio, a mí no me asombra que Dios haya hecho esto. A mí me asombra que Dios no lo haga hoy, porque no somos mejores que los habitantes de Jericó. Cuando Dios le dijo a Abraham el plan que tenía para la nación, le dijo esto: yo te voy a sacar de la tierra de Israel. Te voy a llegar a Egipto y luego te voy a traer de regreso cuando la maldad del amorreo llegue al nivel en el cual digo, se acabó. Y entonces, trácate, no queda ninguno con vida. Le tomó 400 años a los amorreos alcanzar el nivel, pero llegó. Y ahora Dios trae a su pueblo para ejecutar castigo. Y mis hermanos, nosotros no tenemos ni idea de lo que es meterse con Satanás. Hay gente acá que me escucha y va a decir, no, pero yo voy con el horóscopo. ¿Qué tiene malo el horóscopo? Es una puerta de entrada y no sabes hasta dónde te podés meter. Miren, este tema es muy delicado. Nosotros caminamos y caminamos como ciegos. Pero hay gente que sirve a Satanás de una manera descarada y hacen cosas que ustedes y yo decimos, pero ¿qué es el problema? Mi hermano, ¿tú sabes que Dios es demasiado puro de ojos para ver el mal? Que el menor pecado en su presencia es un escándalo. Y que cuando un ser humano voluntariamente decide darle las espaldas y buscar servir al enemigo, opa. Dice, pastor, ¿y por qué puso esa foto que está ahí? ¿Qué quiere decir, pastor, usted? Bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el significado de un obelisco? A ver, contéstenme. Elegí esa foto porque ahí en el centro del Vaticano está ese obelisco traído de Egipto. Y cuando ustedes visitan Washington,
El monumento a Washington se ve de todas las puntas de la ciudad porque hay un obelisco. Y si visitan el centro de Buenos Aires, van a ver el obelisco. ¿Y qué es un obelisco? Esta es la respuesta. Ustedes para ser madres, señoras, ¿qué necesitan? La asistencia del miembro masculino. Estas naciones que se dedicaban a la adoración de los demonios le pedían fertilidad. Queremos ser padres. Y por lo tanto le levantaban un monumento a los demonios en la forma de un obelisco que te recuerda el órgano sexual de los hombres. Eso es lo que ustedes están viendo. Y después, como si eso no fuera suficiente, lógicamente yo me pongo de espaldas y le levanto el obelisco al de arriba. ¿Qué tal? Ustedes dicen, ¿por qué son nuestras ciudades maldecidas? Yo no sé, Señor, cómo nos aguantas tanto. Honestamente no sé. Hay gente que en esta noche, miren, hay cosas que son imposibles. No quiero hablar aquí porque hay gente que me está mirando, hay niños Pero ustedes saben que la noche de Halloween es la noche cuando más sacrificios humanos se hacen en Norteamérica. Y ustedes dicen, en Norteamérica sí. Una vez hablé con un señor que trabajaba para los marines, allá en Texas, en la iglesia donde estábamos predicando por un tiempo. Le digo, dígame, ¿y ustedes los entrenan con respecto al tema del satanismo? Sí, pastor, sabemos muy bien de qué se trata. Hay cosas que no se pueden hablar en público, pero querido, Dios las ve. Y Dios dice, eso no es aceptable en mi presencia. Y en este caso a esta ciudad le va a decir, no los aguanto más. ¡Crack! Cayó el juicio. Mis hermanos, ustedes y yo vivimos sostenidos por la misericordia y el amor de Dios. Si Él nos corta, tiene todo derecho. Nadie ha alcanzado su justicia, su perfección. Pero mis queridos, demos gracias que no Dios en el día de hoy parece que se le fue el péndulo al otro extremo y entonces parece que está durmiendo la siesta. Y tú haces mal y haces mal y haces mal y no te cae la guillotina. No todavía. Pero en este caso es que Dios les dice, cuidado. Y le enseña al pueblo, no se vayan a contaminar con esa gente, porque si los contaminan, sonaron, perdieron todo. Más adelante el pueblo va a hacer exactamente eso. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios santo. La palabra santidad quiere decir que Él es apartado del mal, no puede ver el mal. Es inaceptable a sus ojos. Es por eso que en medio de este castigo brutal que va a descargar sobre Jericó, sin embargo encontramos una medida de gracia excepcional. Y es que aquella mujer que, como estudiamos en el capítulo 2, pertenecía a los de afuera, que tenía una profesión espantosa, que había caído a la degradación, el Señor le extendió su misericordia a través de aquellos 2 espías. Y ahora que llega el juicio, allí va la orden de Josué, cumplan lo prometido, saquen a Rahab y a toda la gente que esté en su casa y tráiganlos para que sean parte del pueblo de Dios. Y uno dice, realmente asombroso, Señor. En medio de los millones que estaban ahí circulando y todo, la gracia de Dios alcanzó a esta mujer fiel. Y vaya sorpresa, nos dice el cronista que escribe muchos años después, ahí sigue su descendencia. Y como estudiamos, llegó a ser el antepasado del rey David y mucho más importante, un antepasado del mismo Señor Jesús. Para recordarnos que la gracia de Dios es más grande que toda nuestra miseria y que todas nuestras maldiciones. Por último, el capítulo se cierra con una advertencia. Y es que Josué puso una maldición sobre esa ciudad. Y leímos, maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor y que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. ¿Qué tal? Mis hermanos, estas cosas son serias. Ustedes y yo, por la lengua esta que tenemos y el alma, tenemos el poder de bendecir y maldecir.
Josué en este caso, esta nación, esta ciudad, ha sido un insulto al nombre de Dios. Y Josué pronuncia esta maldición para decirles, el que intente de vuelta la paga, porque es inaceptable. Y vaya, pasan los años, pasan 500 años. Y cuando la nación se divide y el reino del norte se establece y se hacen idólatras, ¿qué encontramos? Que en su tiempo Giel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. ¿Conforme? Conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Pasaron 500 años. ¿Dónde quedó registrada esa maldición de Josué? En la presencia de Dios. Y cuando llegó el momento y aquel hombre ciego dice, voy a reconstruir, y esto es lo que hacen los satanistas, con tal de tener poder, hasta los hijos sacrifican. El pensamiento realmente para una mente normal es imposible de concebir semejante atrocidad. Pero ahí está. Este es el relato y lo que viven en millares en el día de hoy. Gente que hace cosas que son indescriptibles. Y usted va a decir, pastor, usted está loco. Venga que los llevo con los de la policía. Vamos a pasar las cintas amarillas que ponen y vamos a hablar con ellos y que le cuenten las cosas que ven. Vengan conmigo, los llevo en el patrullero y vamos a ver lo que pasa en los parques de Pasadena. Y se van a asombrar. Mis queridos, estas cosas son serias. Ahora, esto nos demuestra el poder que tiene la palabra humana cuando tememos a Dios. Porque en este caso Josué planta una maldición porque esta nación había declarado esta ciudad y todos los amorreos se habían declarado enemigos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Maldecir también? Vengan conmigo a 1 Pedro capítulo 3. ¿Qué dice el apóstol? Vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías, normal. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, maldición por maldición, como dice la versión del 60. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Mis hermanos, si tú has conocido a Jesús, no puede estar la maldición en tu boca. Tú has sido llamado a heredar bendición y por lo tanto tienes que ser parte de la solución y bendecir a otros. Van a decir, pero yo nunca maldije a nadie, ¿no? ¿Cuánta gente en ignorancia al no conocer al Señor, al criar a sus hijos, cómo los tratan? Los maldicen con la palabra, le dicen, ¿cómo te va, menso? ¿Cómo te va, idiota? Y bueno para nada, inútil, perfecto. Esas son maldiciones que echamos. Esas son cosas que quedan grabadas en la vida de en la mente de la persona por toda su vida y pasa de generación en generación. Ustedes y yo debemos hablar siempre las cosas que edifican, las cosas que construyen. El lenguaje destructivo no es parte del repertorio que tenemos los hijos de Dios. Dios no nos manda a ser ingenuos, pero otra cosa es ser malévolo, negativo, destructivo. La persona que realmente siempre es negativa es una persona que maldice. Siempre recuerdo un hermano allá en la iglesia, uno de los ancianos de la iglesia inglesa. Terminé el doctorado y me dice, qué lástima, Jorge, le erraste. Porque Dios no trata con doctores. Dios trata solamente con gente humilde a quien Él se revela. Y yo le dije, qué lástima, hermano. No le dije, me la comí en silencio. Porque me maldijo al decirme eso. Y yo no iba a contestar maldición con maldición, pero me hubiera gustado decirle, si hubieras ido a la escuela como yo fui, no hubieras dicho una burrada como la que dijiste, maldiciéndome a mí ahora. ¿Se dan cuenta? Tantas veces los cristianos decimos cosas que pensamos, está bien, soy sabio, soy inteligente, y le estoy abriendo la puerta al enemigo sobre cosas que no quisiéramos que ocurran. Y es por eso que al llegar al final,
Alguien me va a decir, pastor, ¿y qué sacamos de todo esto? Bueno, lo que les dije al principio, de que hay mucha gente que cree que la vida cristiana es la alfombra voladora de Aladino y vamos bollando por arriba de los problemas. Mi hermano, Dios te ha llamado a una lucha. Y tú tienes que conquistar las fortalezas que hay en tu vida, que la mayoría de las veces tienen que ser con fortalezas que están arraigadas acá en la mente, en el cerebro. Cosas que están ahí plantadas de malos hábitos, de malas palabras, de malas cosas que se nos han dicho y hecho, y que ahora son una fortaleza inexpugnable que te impiden el cambio y estar en el centro de la voluntad de Dios. Leemos una vez más, porque aunque andamos en la carne, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? En el caso de Jericó era una ciudad con muros, y en tu caso está dentro tuyo. Eso es lo que tú y yo tenemos que conquistar. ¿Y qué tenemos? Un poder que es mucho más grande. Es el poder del Espíritu. Y noten bien, porque a veces la lista ahí anoté algunos puntitos. Muchas veces la fortaleza es un pecado que nos esclaviza. Marque bien. Todos tenemos un pecado particular. Un juguetito que nos gusta. Y el diablo lo conoce y siempre baja la carnada por el mismo agujerito para que tú... Fortalezas. Fortalezas que están enraizadas aquí. Fortalezas que puede ser de origen espiritual, la vieja naturaleza. Puede ser algo que estaba ahí, pero nosotros lo agravamos, lo hicimos un hábito que nos esclavizó. Pueden ser heridas del pasado que rehusamos perdonar y que nos llevan a un espíritu amargo, eternamente amargo. Un problema de mala actitud, soberbia, autosuficiente. A mí nadie me enseña nada, yo me las sé todas. Bendito sea la hermana raza humana que tiene el privilegio de conocer un ser humano como yo. Altivez de espíritu, espíritu indiferente. Tantas veces escuchan la palabra y no pasa nada porque ¿qué me va a decir ese charlatán a mí? Yo me la sé mejor, dale. Tantas veces hay un pecado secreto que nos arruina el caminar con Dios y nos cierra la puerta de la salvación. Y la pregunta es, ¿hay alguien esta mañana que tiene alguna de estas cosas? ¿Alguna fortaleza de estas? Dios tiene el poder, por el Espíritu Santo, de ayudarte a derrotar esas fortalezas, abrirlas y que caigan como cayeron los muros de Jericó. Pero tú y yo lo tenemos que pedir y lo tenemos que desear. Y lo último, que hay fortalezas que la iglesia debe conquistar. Mis hermanos, hay gente para quienes la iglesia no significa nada. Voy cuando quiero, hago lo que quiero, ¿qué me importa? Miren, individualmente tenemos una lucha. Pero hay una lucha que nos afecta a todos y en la cual todos tenemos que participar y unir fuerzas. ¿Podía Josué conquistar a Jericó solo? No, lo tenía que hacer toda la nación. Tu participación en la vida de la congregación es fundamental. No es opcional, es obligatoria. Dios te salvó para ser parte de esto. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, hay una lucha. Y cuando leemos el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra, y noten bien, porque las estructuras satánicas son jerarquías ocupando lugares de poder en la ciudad, en la nación. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Y dónde trabajan esto? En los centros de poder. En los centros espirituales. ¿Usted alguna vez visitó San Francisco?
Qué linda ciudad, ¿eh? Hermosa. La más linda de Norteamérica. ¿Sabe una cosa? En San Francisco, en la municipalidad de San Francisco, no hay una sola iglesia cristiana que tenga más de 200 personas. ¿Por qué? Porque Satanás controla esa ciudad. Es territorio de él. Y no ha habido grupo que lo pueda derrotar ese poder. Y de ahí sale toda la cloaca de las legislaciones que ustedes y yo tenemos que absorber. Interesante, ¿no? Es por eso que hay cierta lucha que la tenemos que hacer todos juntos. ¿Qué es importante que usted haga para la iglesia del Señor? Venga al culto, ore con nosotros, interceda. Interceda no solamente por sus necesidades personales, sino por todo lo que pasa en esta ciudad donde vivimos y en esta nación a donde Dios nos ha traído. Tenemos que desalojar esos poderes. Es nuestra lucha. Es por eso que, por ejemplo, este próximo viernes vamos a tener vigilia. Son tiempos especiales de oración. Hacemos un esfuerzo especial en la oración. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha. Y si no ganamos esa lucha, a su hijo lo esperan en la escuela. Y a su hijo lo esperan allá y acá. Mi hermano, la victoria de Jericó a mí me da aliento. Que de la misma manera que los muros cayeron, las fortalezas del enemigo pueden caer también en el día de hoy. ¿Ha cambiado Dios? No creo. ¿Ha disminuido su poder? No creo. ¿Es su plan de batalla excepcional? Absolutamente. No es por ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Y mis hermanos, las fuerzas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es por eso que en esta mañana quiero decirte, hay fortalezas en tu vida que no has conquistado. Pídele a Jesús su ayuda, entrégate a Él. Él tiene el poder para hacerlo. Humanamente no podemos, Jericó es demasiado grande. Pero no es nada para el poder de Dios cuando confiamos en Él. Por eso en esta mañana es hora de conquistar las fortalezas, de que sean reducidas al polvo como Jericó fue reducida al polvo. Servimos a un gran Dios, hacedor de maravillas y milagros portentosos. Démosle gracias de que Él está con nosotros y que por Él todo es posible en este día. Nos ponemos de pie para dar gracias.